En un origen, la idea de Tolkien al escribir la primera versión del Silmarillion era crear una mitología para Inglaterra. Eso lo vemos en la carta 131, donde se nos explica que en su juventud se sentía apenado por la pobreza mitológica que tenía su propio y amado país, pues no poseía leyendas ligadas a su tierra y su lengua, o al menos no de la calidad que él deseaba, como en cambio sí que podía encontrarlas en la cultura griega, celta, románica, germánica, escandinava o finlandesa. Así pues, Tolkien decidió crear unas leyendas que pudiera dedicar a Inglaterra, y entre los años 1916 y 1920, hace ya más de un siglo, plasmó esas leyendas en una obra que tituló El libro de los cuentos perdidos, que muchos años después publicó su hijo Christopher en los 2 primeros tomos de la historia de la Tierra Media, y que es, en esencia, la primera versión del Silmarillion. Mi intención con este vídeo no es comparar esta versión original del Silmarillion con la versión que fue publicada 60 años después, sino simplemente contaros lo que ocurría en esta primera versión, tal como lo haría si este hubiera sido el libro definitivo y tuviera que resumir su trama. Por tanto, no voy a ir señalando cómo evolucionaron los eventos, cómo cambiaron los personajes o los nombres, sino que os contaré la historia de forma lineal, porque creo que es algo que generará mucho interés a aquellos que conocéis con profundidad la Tierra Media. Como dato relevante antes de empezar, solo debéis tener en cuenta que, con tal de mantener la máxima coherencia narrativa, me he visto obligado a retocar algún detalle aquí y allá para poner orden entre las diferentes ideas o contradicciones que estos textos presentan, si bien me parece que el resumen que tendréis a continuación expresa de manera muy fidedigna la trama global del Silmarillion original. Dicho esto, empecemos. La obra inicia con Eriol, un marinero del siglo V que, navegando hacia el oeste desde el norte de Europa, acaba llegando a una isla llamada Toleresia, que está habitada no por hombres, sino por elfos. Durante días camina por el interior hasta llegar a la capital, Cortirion, donde encuentra la cabaña del juego perdido, una casa cuyos propietarios, Lindo y su esposa Vaire, le reciben como huésped, y donde Eriol conoce a muchos elfos de renombre, como el sabio Rúmil, que hablaba todas las lenguas del mundo, el anciano Gilfanon, que era el más viejo de la isla, o Littleheart, el hijo de Boronwe. Y a partir de ahí, entre todos le van contando en orden cronológico lo que antiguamente ocurrió en la Tierra. Al principio de todo, Ilúvatar estaba solo en el vacío. Cantando creó a los Ainur, a quienes instruyó e hicieron para él una gran música, pero uno de ellos, llamado Melko, se rebeló en discordancias. Al acabar, Ilúvatar les mostró que su música había creado el mundo, y algunos se quedaron con él, pero otros bajaron al mundo para habitarlo, y se convirtieron en los Valar, también conocidos como los dioses, cuyo líder era Manwë. Como al principio no había ninguna luz, el mundo estaba a oscuras, y Aule le pidió a Melko que construyera 2 grandísimos pilares al norte y al sur para que él pudiera poner una lámpara en cada cima que iluminaran todas las tierras. Melko obedeció, pero los pilares que hizo eran de hielo, así que se derritieron con la luz de las lámparas de Aule, causando tal cataclismo que levantaron mares, provocaron desiertos y Ose tuvo que arrastrar la isla en la que se encontraban los Valar hacia el oeste hasta llegar a una región que escogieron como morada. Alzaron un muro de montañas y, especialmente gracias a la intervención de Bana y Yavanna, hicieron crecer 2 árboles de luz. El reino que fundaron allí se llamaba Valinor y la ciudad donde se instalaron fue Valmar, dividiendo el mundo en 2 grandes regiones, las grandes tierras al este y las tierras exteriores al oeste. Entre Yavanna y Orome crearon o despertaron la vegetación alrededor de todo el mundo, pero la mayoría de Valar no salían de Valinor, de modo que Melko, que se encontraba en el norte excavando la fortaleza de Utumna, creyó que habían abandonado las grandes tierras para él y sus vasallos, y empezó a destruirlas y arruinarlas, lo que hizo que Yavanna acudiera a Manwë, quien convocó a los Valar y, juntos, decidieron marchar a la guerra. Así pues, después de que Aule forjara una cadena indestructible, los dioses fueron a Utumna, destruyeron la fortaleza, acabaron con el ejército de Melko y, viendo que la recapacitación de su enemigo no era posible, lo apresaron con la cadena de Aule y lo llevaron a Valinor, donde decretaron que, antes de ser perdonado, primero estaría un tiempo encerrado en Mandos y luego serviría a Tulkas. Durante la paz que siguió, Yavanna aprovechó para despertar o crear a todos los animales y todavía más vegetación de la que ya había creado anteriormente, hasta que un día ella, Manwë y Orome se dieron cuenta que Ilúvatar había hecho aparecer a los elfos en una región llamada Palisor. Los dioses decidieron invitarlos a hablar con ellos, así que Nornore, el heraldo de los Valar, fue a Palisor y 3 elfos, Inwë, Finwë y Tinwë, se atrevieron a partir con él.
Por tanto, viajaron a Valinor, donde quedaron maravillados por su esplendor. Entonces Yavanna y Vanna propusieron que los elfos habitaran con ellos, y la mayoría de Valar aceptaron, de modo que los 3 emisarios volvieron a Palisor, convencieron a los suyos de ir a Valinor, y Orome los guió en un largo viaje mediante el cual cruzaron las grandes tierras. Los elfos se dividieron entonces en 3 grupos. Inwe lideraba a los Teleri, Finwe lideraba a los Noldoli o Gnomos, y Tinwe lideraba a los Solosimpi. Cuando llegaron a la costa noroccidental de las Grandes Tierras, Ulmo cogió la isla con la que Ose había llevado originalmente a los dioses a Valinor y la usó para transportar primero a los Teleri y luego a los Noldoli, pero eso hizo enfadar a Ose porque no la estaban teniendo en cuenta, de modo que cuando los Solosimpi estaban a punto de llegar a Valinor, Ose amarró la isla al fondo del océano. Al cabo de un tiempo, con unos barcos que Aule fabricó, él, Orome y Ulmo recogieron a los Solosimpi y los llevaron finalmente a Valinor, y esa isla, que por el momento quedó deshabitada y dejada en medio del mar, fue llamada Tol Eressëa. Sin embargo, cabe destacar que no todos los elfos llegaron a Valinor, porque algunos se quedaron en Palisor y otros se extraviaron durante el camino, de modo que se quedaron en las Grandes Tierras y fueron conocidos como los Elfos Perdidos o Ilkorindi. Entre ellos destacaba el caso de Tinwe, el líder de los Solosimpi, quien fue seducido por Gwendelling, una hija de los dioses. En Valinor, los Teleri y los Noldoli construyeron la ciudad de Kor, donde habitaron, mientras que los Solosimpi vivieron en las costas, y los Noldoli, gracias a las enseñanzas de Aule, empezaron a tallar gemas, hasta que al final uno de ellos, llamado Feanor, hizo los 3 Silmarils, que fueron las 3 joyas más bellas que jamás ha conocido el mundo. Por aquel entonces, Melko ya servía a Tulkas y codiciaba todas las gemas de los Noldoli, así que empezó a ir entre ellos diciendo que los Valar les habían quitado la libertad de explorar el mundo y que los tenían allí como esclavos para aprovecharse de su habilidad. Sus mentiras fueron escuchadas, y cuando Manwë lo supo, ordenó a Melko volver a Mandos, pero a la vez, temiendo que el descontento de los Noldoli se extendiera a los Teleri y los Solosimpi, ordenó que se fueran de Kor por un tiempo. Los Noldoli obedecieron con amargura y se llevaron sus gemas a unas cuevas al norte, donde vivieron, hasta que un día regresaron tan solo para celebrar unas fiestas con los dioses y el resto de elfos, dejando a unos pocos que se quedaron en sus cuevas guardando las gemas. Justo cuando Melko salió de Mandos y los atacó, mató a todos los guardias, entre ellos Bruithwir, el padre de Feanor, y robó todas las joyas, incluidos los 3 Silmarils. Cuando los Noldoli descubrieron lo ocurrido, pidieron venganza a Manwë, pero él les dijo que la tragedia había sido culpa suya por haber escuchado las mentiras de Melko, y que dar la espalda a la paz, la felicidad y la sabiduría sería un error, otorgándoles tan solo su beneplácito para regresar a Kor, pero decidiendo no hacer nada contra Melko. No obstante, Feanor, demasiado triste y atormentado por el asesinato de su padre y el robo de los Silmarils, convenció a los Noldoli de que los Valar eran unos cobardes y de que tenían derecho a volver al mundo y vengarse de Melko, pidiendo a Manwë permiso para abandonar Valinor y ser llevados sin riesgo a las Grandes Tierras, pero Manwë se negó, revelando que pronto despertaría otra raza, los hombres, que no quería que los elfos se enfrentaran a ellos y que a la larga los hombres gobernarían el mundo, palabras que solo sirvieron para que Feanor creyera que era verdad que los Valar los tenían esclavizados y encerrados en Valinor y que Manwë daba favoritismo a los hombres. Mientras eso ocurría, Melko huyó hacia el sur, donde encontró de casualidad al espíritu primordial Ungoliant, en forma de araña que se alimentaba de luz, a quien le dio todas las gemas excepto los 3 Silmarils, y, gracias a un disfraz que ella tejió con sus telas negras y sus nubes, ambos volvieron a Valinor, donde destruyeron los 2 árboles, para luego separarse, huyendo Melko hacia el norte y Ungoliant hacia el sur. Entonces Feanor se reunió una vez más con los Noldoli en Kor y los convenció de romper el yugo de los dioses para ir a las Grandes Tierras a vivir en libertad y a vengarse de Melko. Finwë se opuso, intentando hablar con serenidad, pero Feanor se impuso y partió de Kor con los Noldoli, y Finwë, aunque no había sido escuchado, no quiso separarse de su pueblo, así que se fue con ellos. Creyendo que necesitaban navíos, Feanor los dirigió al puerto de los Solosimpi e hizo que robaran sus barcos, lo que desencadenó la primera matanza de elfos contra elfos. Los Noldoli salieron victoriosos y siguieron la costa hasta el extremo norte, pero allí descubrieron que no podían atravesar el mar por culpa de peligrosos remolinos, así que se vieron obligados a cruzar el Kerkaringa, el abismo de frío, aunque muchos perecieron por el camino cayendo en grandes precipicios de hielo o extraviándose y muriendo de frío.
Por otra parte, gracias al poder de Yavanna, Vanna y Lorien, los dos árboles dieron un último fruto y una última rosa a partir de los cuales Aule fabricó dos barcos de luz que se convirtieron en el sol y la luna. Por petición de Yavanna, los Valar decidieron que su luz no estaría solo en Valinor, sino que iluminaría todo el mundo, y como Melkor se las había ingeniado para destruir anteriormente tanto las lámparas como los árboles, decidieron que el sol y la luna volarían por los cielos, en una ruta que iría de este a oeste, porque en el norte estaba Melkor y en el sur estaba Ungoliant. Tras eso, y por miedo a que su paz fuera quebrada otra vez, convirtieron Valinor en un reino todavía más impenetrable, levantando aún más montañas, haciéndolas todavía más altas, destruyendo el Kerkaringa para que nadie pudiera llegar a pie y encantando los mares para que nadie pudiera llegar en barco. Al final, solo 3 caminos conectaron su reino con las grandes tierras. El camino de la muerte, pues si elfos u hombres morían, se iban a mandos. El camino de Lorien, que permitía que los niños de los hombres llegaran en sueños a una cabaña de Valinor. Y el camino de Orome, quien creó el arco iris para que los Valar pudieran ir desde Valinor a cualquier lugar del mundo. Finalmente, fabricaron la Puerta de la Noche y la Puerta de la Mañana para que el sol no abrasara las tierras, y los 3 hijos de Alwin, el Tiempo, el más antiguo de todos los Ainur, tejieron unas ataduras invisibles para que todos los habitantes del mundo, tanto dioses como cualquier criatura o cosa, estuvieran sujetos al paso del tiempo. Como os he dicho antes, en Palisor se quedaron algunos elfos que nunca emprendieron el viaje hacia Valinor, y uno de ellos, llamado Nwin, un día encontró de casualidad un valle secreto en el que dormían innumerables niños, que eran los primeros hombres. Nwin despertó a 2 de ellos, Hermon y Elmir, a quienes enseñó a hablar, y luego salió el sol por primera vez, lo que hizo que todos los niños despertaran simultáneamente. Durante los siguientes años convivieron allí con los elfos, quienes les fueron enseñando cosas, pero al final llegaron los orcos, a los que Melkor había creado, y los enanos, cuyo origen no se explica, pero eran todos malvados, y uno de sus vasallos pervirtió a los hombres, dividiéndolos, de modo que al final se libró la batalla de Palisor, en la que orcos, enanos y hombres se enfrentaron a elfos y hombres. Nwin murió, la contienda no tuvo un claro vencedor, y los hombres corruptos huyeron, convirtiéndose en tribus incultas y salvajes que veneraban a Melkor y se expandieron por el este y el sur de las grandes tierras. Paralelamente, los Noldoli llegaron al noroeste de las grandes tierras, donde Fëanor murió, aunque no sabemos exactamente cómo o por qué. Luego nacieron Turgon e Isfin, los hijos de Finwë, y finalmente Maedhros, el principal de los 7 hijos que tenía Fëanor, condujo un ejército contra Melkor, pero fue derrotado, apresado, torturado y mutilado para luego ser puesto en libertad, tras lo cual los 7 hijos juraron enemistad eterna contra cualquiera que se apoderara de los Silmarils. Con el tiempo, los Noldoli se encontraron tanto con los elfos perdidos que nunca habían ido a Valinor como con los hombres que venían de Palisor, y juntos hicieron un gran ejército al mando de Finwë, pero Melkor engañó o sobornó a los hombres, consiguiendo que algunos de ellos traicionaran a los elfos al mismo tiempo que los atacaba con su propia hueste. Y entonces tuvo lugar la terrible batalla de las lágrimas innumerables, en la que casi todos los elfos fueron muertos o capturados, y solo pudieron escapar los que siguieron a Turgon, quien consiguió huir con vida y fundó la ciudad oculta de Gondolin. Por su parte, Finwë quedó aislado durante el combate y encontró la muerte, mientras que los hijos de Fëanor llegaron tarde, pero lo sepultaron y levantaron un montículo sobre él. Recordaréis que Tinwë se había quedado en las grandes tierras con Gwendeling. Pues bien, Tinwë se cambió el nombre a Tinwëlint, se instaló con Gwendeling en el bosque de Artanor, se convirtieron en rey y reina de los elfos que se habían perdido durante el viaje de Palisor a Valinor y engendraron 2 hijos, Daeron y Tinuviel. Ambos solían ir a un claro alejado del palacio, donde Daeron tocaba melodías mientras Tinuviel bailaba, hasta que un día Beren, hijo de Egnor, un elfo de los Noldoli, se extravió sin saber cómo llegó hasta ellos y se enamoró de Tinuviel. Daeron huyó nada más verlo, pero Tinuviel no, sino que durante días bailó aún sabiendo que él la espiaba, y cuando al fin Beren reunió valor para hablar con ella, Tinuviel lo llevó al palacio de su padre, donde Beren dijo de pronto que quería casarse con ella. Como respuesta, el rey Tinwëlint se burló y dijo que podría casarse con su hija si le traía un Silmaril de la corona de Melkor, algo que se suponía imposible, pero Beren aceptó y partió en solitario hacia Angamandi, la fortaleza de Melkor. Por el camino, un grupo de orcos le capturó y le llevó ante él, donde Beren lo aduló tan bien como supo y, sintiéndose halagado, Melkor no lo mató, sino que lo puso al servicio de Tevildo, el príncipe de los gatos, quien hizo vivir a Beren miserablemente como pinche de cocina.
Mientras tanto, Tinuviel lloraba y quiso ayudarle, pero cuando acudió a su madre, ella solo le dijo que Beren era esclavo de Tevildo, y cuando acudió a su hermano, él la traicionó y le contó a su padre que ella pensaba ir a Angamandi, por lo que Tynwelyn hizo construir una cabaña sobre un árbol y la encerró en su interior. Entonces Tinuviel lanzó un conjuro con el que tejió un manto encantado capaz de adormecer a cualquiera, gracias al cual bajó de la cabaña y escapó en solitario, y como consecuencia de eso, Daeron partió tras ella, pero se perdió y nunca regresó, sino que se dirigió hacia Palisor, donde se quedó tocando sutiles melodías mágicas con melancolía. Por su parte, en el camino hacia Angamandi, Tinuviel se alió con el perro Huan y luego fue sola al castillo de Tevildo. Le dijo que Huan estaba herido en un claro cercano, lo guió hasta allí y entonces Huan derrotó a Tevildo, obligándole a revelarles el conjuro mágico que sostenía su castillo y todos los gatos bajo su dominio. Huan perdonó la vida a Tevildo, y después Tinuviel deshizo el castillo. Beren fue liberado y, disfrazándose con la piel de un gato al que Huan había matado, fue con ella hasta Angamandi. Se infiltraron hasta el trono de Melko y Tinuviel lo durmió a él con su manto mágico. Acto seguido, Beren se llevó un Silmaril de la corona y huyeron, pero en la salida Cárcaras, el lobo más grande del mundo, de un mordisco le arrancó la mano a Beren, de forma que se tragó el Silmaril, que como era sagrado empezó a quemarlo por dentro. Con besos y lágrimas, Tinuviel curó el brazo de su amado y luego regresaron a Arthanor, dejando a Tynwelyn conmovido por su historia y consiguiendo que admitiera a Beren en su corte. Pero Cárcaras, loco de dolor, llegó destrozándolo todo, así que fueron a cazarlo y el rey lo mató, pero Beren murió. Entonces su espíritu fue a Mandos, pero Tinuviel consiguió incluso que Mandos también se conmoviera y le permitiera a Beren regresar al mundo, con la única condición de que ahora tanto él como Tinuviel serían mortales. En la batalla de las lágrimas innumerables, el hombre que consiguió más renombre fue un tal Húrin, porque no huyó, sino que luchó hasta el final, cayó prisionero y se negó a servir a Melko, de modo que él maldijo a toda su familia, que eran su esposa Mawyn, su hijo Túrin de 7 años y su hija recién nacida Nienori, lo que provocó las siguientes consecuencias. En primer lugar, Mawyn, no sabiendo cómo criar a Túrin debido a su pobreza, lo envió a la corte del rey Tynwelyn, quien aceptó criarlo como su hijo adoptivo. 7 años después, Túrin empezó a luchar contra los orcos en las fronteras, y después de otros 5 años, uno de los súbditos del rey se mofó de su madre, a lo que Túrin respondió lanzándole una copa con tanta fuerza que el impacto lo mató. Acto seguido y creyéndose un proscrito, huyó, a pesar de que en realidad el rey le había perdonado, pero Túrin no lo sabía, así que congregó a unos cuantos espíritus indómitos, entre ellos Belek, un elfo de los Noldoli, con quienes acabó luchando en una batalla donde murieron todos salvo Belek, que escapó, y Túrin, que fue capturado. Entonces Belek siguió su rastro y se encontró con el elfo Flinding, con quien alcanzó el campamento de los orcos y liberó a Túrin mientras dormía, pero al hacerlo, Túrin se movió en sueños. Belek le hirió sin querer, y Túrin, creyendo que le estaban torturando, despertó y lo mató, dándose cuenta demasiado tarde de que en realidad se trataba de su amigo y no de un enemigo. Entonces Flinding lo llevó con los Rodhothlim, un grupo de elfos que vivía en secreto en unas cuevas, cuyo líder, Orodreth, les acogió y además una bella doncella, Failibrin, hija de Galwek, se enamoró de Túrin. Pero como era improbable que pudieran derrotar a Melko, los Valar les ordenaron a sus jefes mediante sueños ir a Gondolin y unirse a Turgon, pero como Túrin solo quería luchar contra los secuaces de Melko, se negó, acusó a los jefes de cobardía y les dio falsas esperanzas de victoria. Acto seguido los elfos forjaron para él una espada negra y lucharon cada vez más contra los orcos, hasta que al final su ubicación fue descubierta y Melko envió un gran ejército contra ellos. Como consecuencia, Orodreth, Galwek y Flinding murieron, Failibrin fue capturada y Túrin fue hechizado por el dragón Glorund, quien lo manipuló para que no intentara salvarla a ella, sino que fuera en busca de su familia. Por tanto, cuando más tarde lo dejó libre, Túrin volvió a su antigua casa, pero su madre y su hermana ya no estaban allí, así que se acabó uniendo a un grupo de hombres que vivían en los bosques. Pues Mawyn y Nienori hacía tiempo que habían ido a la corte del rey Tynwelyn, pero como Túrin ya no estaba allí, se quedaron hasta que oyeron la noticia de que había estado con los Rodhothlim. Entonces, deseando saber algo de él, ambas decidieron ir allí a pesar del peligro, y Tynwelyn accedió a enviar un grupo de guerreros con la esperanza de que consiguieran el tesoro de los Rodhothlim. Pero los guerreros huyeron al llegar frente al dragón, que hechizó a las dos mujeres y las separó, borrándole la memoria a Nienori.
Así pues, Nienori vagó hasta que fue encontrada precisamente por Túrin, pero como no se veían desde que ella era un bebé, él no la reconoció, se enamoró, se casó con ella y la dejó embarazada. Tras eso, Glorund empezó a extender su dominio y acabó llegando a su territorio, de modo que Túrin lo emboscó y lo mató, pero al hacerlo, Nienori recuperó todos sus recuerdos, y el horror del incesto cometido la enloqueció hasta el punto que se suicidó. Tamar el Cojo, un medio elfo, fue el único que descubrió lo que había ocurrido, pero cuando le contó a Túrin que Nienori era en realidad su hermana y que se había suicidado, él lo acusó de mentir y le asesinó a sangre fría, aunque más tarde, sabiendo que en realidad esa era la verdad, también él se acabó suicidando. Habiéndose producido todo esto gracias a la maldición de Melko, después de que Túrin y Nienori hubieran muerto, Melko engañó a Húrin para hacerle creer que todo había sido culpa de Tynwelint y luego lo liberó, de modo que Húrin reunió en torno a él a una banda de elfos proscritos y fueron a buscar el oro de los Rodothlim, que estaba custodiado por el enano Mim, quien, viendo que le iban a robar, maldijo con la muerte a todo aquel que tocara el oro. Entonces, Húrin le mató, sus proscritos llevaron el tesoro a Tynwelint y una vez allí, Húrin le llamó cobarde, le aduló con sorna y le acusó de que por su culpa su familia estaba muerta. Luego se fue y tanto él como Mawyn murieron desdichados y agobiados. Tras su partida, el rey Tynwelint ofreció a los proscritos de Húrin llevarse tanto oro como pudieran coger con las dos manos, pero la maldición que el enano Mim había echado sobre el tesoro hizo que ellos empezaran a coger más, y que los elfos del rey trataran de impedirlo, hasta que al final los proscritos desenfundaron las espadas y fueron muertos. Entonces Ufedin, un elfo noldo, propuso llevar el oro a Nogrod, una ciudad de los enanos, para que ellos lo trabajaran, y Tynwelint accedió, pero cuando los enanos regresaron al cabo de 7 meses con muchas piezas forjadas de exquisita belleza, el rey no les dejó volver, sino que los retuvo en su morada para que siguieran forjando cosas para él, entre ellas un collar donde engarzaron el Silmaril. Cuando acabaron, los enanos pidieron una gran recompensa y además una hermosa doncella de los elfos y un elfo como siervo para cada uno de los enanos, con lo que Tynwelint se sintió insultado, los azotó y les dio una paga mísera. Cuando después de eso al final los enanos regresaron a Nogrod, su rey, Naugladur, creyendo que el tesoro les pertenecía por derecho porque había procedido de Mim, que era un enano, contactó con su pariente, el rey Bodruiz de Belegost, otra ciudad de los enanos, y se aliaron con elfos traidores y mercenarios orcos y todos juntos atacaron Artanor, matando a todos los elfos de allí, incluido el rey Tynwelint. Pero justo después de eso, los enanos tuvieron disputas internas, porque tanto Bodruiz como Ufedin intentaron matar a Naugladur para conseguir el collar del Silmaril, con el resultado de que Bodruiz murió, Ufedin huyó y tanto los enanos de Belegost como los elfos Noldoli fueron asesinados. Entonces el perro Huan, que todavía estaba vivo, se fue deprisa a avisar a Beren, que vivía con Tinubiel lejos de allí, quien convocó a los elfos dispersos que había cerca de ellos y marchó al encuentro del ejército enemigo, emboscando a los enanos en un vado, matándolos a todos, incluido al rey Naugladur, a quien Beren derrotó en persona, y el tesoro se hundió en el río, excepto el collar del Silmaril, que Beren se quedó con él. Tras eso, Ulmo escogió a Tuor, hijo de Pelec, un hombre, para que fuera a Gondolin a transmitir un mensaje de su parte al rey Turgon, así que hizo que varios elfos Noldoli le guiaran por el camino, pero todos huyeron por miedo, salvo uno, Boronwe, quien consiguió llevarlo a Gondolin. Una vez allí, Tuor transmitió el mensaje, pidiendo a Turgon que saliera con su numeroso ejército para enfrentarse directamente a Melko, prometiéndole que si lo hacía, aunque la batalla sería terrible, Melko sería derrotado, pero Turgon no quería exponer a su gente al terror y al fuego, así que se negó. Entonces, Tuor le pidió que enviara mensajeros a los Valar a través del mar para convencerlos de que se alzaran contra Melko, pero Turgon, que ya había probado de enviar mensajeros en el pasado, volvió a negarse porque pensaba que era inútil. Por tanto, Turgon acabó sin hacer nada, sino que se quedó en Gondolin con todos sus habitantes confiando en la fuerza de sus defensas y en el secreto, mientras que Tuor se quedó en la ciudad y se acabó casando con Idril, la única hija del rey, con quien engendró a un hijo llamado Earendel. Con el tiempo, los espías de Melko encontraron Gondolin, pero no la atacaron, lo que hizo que Turgon creyera que su enemigo se había acobardado frente a su fortaleza, pero Idril no pensaba así, y preocupada le pidió a Tuor que hiciera un pasadizo secreto desde su casa hasta las montañas.
Pues he aquí que Isfin, la hermana de Turgon, había tenido un hijo, Meglin, quien sentía celos de Tuor tanto por ser el favorito del rey como por haberse casado con Idril. Como era minero, Meglin iba a menudo a las montañas que rodeaban la ciudad, y un día los orcos que rondaban por allí lo capturaron, le llevaron ante Melko y Meglin salvó la vida contándole toda la disposición defensiva de Gondolin. Después de prometerle poder y la posesión de Idril cuando todo hubiera terminado, Melko lo devolvió a la ciudad para que nadie sospechara, y durante años se preparó hasta que al final atacó de golpe. Siguiendo el consejo nefasto de Meglin, Turgon no se atrevió a luchar en el exterior, sino que se encerró dentro de Gondolin a pesar de que estaba viendo venir todas las huestes enemigas, lo que hizo que la ciudad fuera por completo destruida y Turgon murió con casi todos sus habitantes. Pero Tuor mató a Meglin y, gracias al pasadizo que había hecho, unos pocos pudieron escapar con vida, a quienes Tuor condujo hasta el mar. No sabemos qué pasó con el perro Huan, porque jamás volvió a ser mencionado, pero de Gwendoling sí sabemos que vivió un tiempo con Brenith y Luviel, hasta que se sintió curada y regresó llena de añoranzas a Valinor, que es de donde procedía originalmente. Por desgracia, el maleficio que el enano Mim había lanzado sobre el tesoro de los Rodozlim hizo que Brenith y Luviel, que tenían el collar del Silmaril, murieran antes de tiempo, dejando el collar en manos de su único hijo, que se llamaba Dior. A su vez, Dior tuvo un hijo, Auredir, y una hija, Elwing, siendo ella quien llevaba siempre el collar. Pero con el tiempo, Maedhros, el hijo de Fëanor, llamó a sus 6 hermanos, que eran Maglor, Dinithel, Damrod, Celegorm, Cranthor y Curufin, cuyo juramento los ataba a reclamar el Silmaril de su padre, y como Dior no accedió a entregárselo por las buenas, ellos le atacaron por sorpresa el mismo día en que Gondolin fue destruida. Como resultado, Dior, Auredir y 4 de los hermanos murieron, mientras que Elwing consiguió huir con el collar hacia el mar, donde se unió a los supervivientes de Gondolin. Por lo que hace a los 3 hijos supervivientes de Fëanor, jamás volvieron a ser mencionados, así que, al igual que el perro Huan, no sabemos cuál fue el destino que corrieron. Earendel y Elwing se enamoraron y se casaron, pero cuando Tuor envejeció se hizo solo a la mar, lo que hizo que Earendel navegara en su busca, naufragara 2 veces e Idril se hiciera también a la mar y desapareciera. Al final, Earendel y Boronwe se hicieron una vez más a la mar, dejando en tierra a Elwing con el Silmaril y a Littleheart, el hijo de Boronwe, quienes lucharon contra los orcos una vez más cuando las huestes de Melko hicieron una incursión en su asentamiento, matando a muchos de ellos, incluida Elwing, quien primero fue capturada y luego, por culpa de la maldición del collar, murió en el mar, perdiendo el Silmaril en las aguas, mientras que Earendel y Boronwe, sin saber nada de eso, navegaron por el mundo en un viaje que se prolongó durante años, hasta que llegaron a las costas de Valinor y alcanzaron la ciudad de Kor. Pero al llegar allí, descubrieron que la ciudad estaba deshabitada. Porque he aquí que las tórtolas y las palomas de Gondolin habían llevado a los elfos de Kor las noticias del pavoroso destino de los Noldoli, lo que hizo que los Valar se reunieran en un consejo, y ellos decidieron no hacer nada, pero en cambio los Teleri y los Solosimpi, liderados por Inwe, decidieron ir a las grandes tierras para socorrer a los Noldoli, incluso aunque eso supusiera desobedecer a los dioses. Ayudados tan solo por 2 Valar, Salmar y Tulkas, los elfos de Valinor fueron a las grandes tierras, derrotaron las huestes de Melko, conquistaron Angamandi, capturaron al propio Melko y liberaron a todos los Noldoli que estaban cautivos, con la única pena de que Inwe murió, de modo que su hijo Ingil asumió el liderazgo en su lugar, y en ninguna parte se nos dice qué ocurrió con los 2 Silmarils que faltaban y que estaban todavía en la corona de Melko. Después de eso, los elfos quisieron volver a Valinor, pero los Valar, como estaban enfadados con ellos por su desobediencia, no les permitieron regresar, así que ellos se quedaron a medio camino y tuvieron que instalarse en la isla de Tol Eressëa. Mientras tanto, Earendel, como encontró Kor vacía, regresó a las grandes tierras, luego volvió al mar, y es posible que se reencontrara en algún momento con Elwing convertida en una ave marina, no está del todo claro, pero finalmente llegó a una valla en el margen del mundo, navegó por el firmamento y, siendo ya un anciano, cruzó la puerta de la noche con Boronwe y se convirtió en una estrella. Ahora bien, a Tol Eressëa no fueron todos los elfos, sino que fueron los elfos de Valinor, que eran los Teleri, los Noldoli y los Solosimpi. Pero los elfos perdidos, que eran aquellos que nunca habían llegado a Valinor, permanecieron en las grandes tierras junto al resto de hombres, orcos, enanos y demás criaturas del mal. Las grandes tierras, por si todavía no lo habéis adivinado, eran los continentes del viejo mundo: Europa, Asia y África. Así que en este punto la obra de Tolkien vuelve al principio y nos cuenta que después de muchísimos años, de las grandes tierras, concretamente del norte de Europa, un marinero,
Eriol navegó hasta Tol Eressëa, donde todavía vivían los elfos de Valinor, quienes le relataron todas estas historias de la antigüedad y además le dieron a conocer una profecía, según la cual un día volverían a las grandes tierras para reunirse con los elfos perdidos y todos juntos los elfos volverían a Valinor, aunque solo podrían hacerlo con la ayuda de los hombres, quienes, si se ponían de su lado, llegarían también a Valinor, lucharían contra Melkor en una gran batalla y los dos árboles serían encendidos de nuevo para que iluminaran el mundo entero. Pero si por el contrario los hombres no los ayudaban, sino que se ponían del lado de Melkor, entonces sobrevendría la destrucción de los dioses y el fin de los elfos. Y he aquí que hubo un día en que los elfos perdidos se rebelaron contra el dominio de los vasallos de Melkor, y los elfos de Tol Eressëa consideraron que era el momento de partir, así que gracias a Ulmo movieron la isla por el océano hasta las inmediaciones de las grandes tierras, convirtiendo esa isla en Inglaterra. Pero Ose se enfureció y trató de arrancarla para llevarla a su lugar original, haciendo que la mitad occidental de la isla se separara y se convirtiera en Irlanda. A continuación tuvo la batalla de Ross, en Bretaña, donde los elfos de Tol Eressëa y los elfos perdidos lucharon juntos contra los enanos y los orcos, y los hombres se unieron a estos últimos, así que los elfos fueron derrotados y se retiraron a Tol Eressëa, donde fueron perseguidos por hombres, orcos, enanos, trolls y otros seres hostiles. Tras eso, el tiempo transcurrió, y mientras que los hombres adquirían más poder y se volvían más numerosos con los siglos, los elfos se debilitaban, volviéndose más pequeños en estatura, tenues y transparentes, hasta ser invisibles a los ojos de casi todos los hombres, convirtiéndose en las hadas de la fantasía popular que conocemos hoy en día. Por tanto, el plan de los elfos fue infructuoso, porque los hombres los traicionaron, e incluso existe la posibilidad de que el causante de ello fuera el propio Eriol, quien lo habría hecho indirectamente y sin querer. Pero he aquí que sus tres hijos, de los cuales dos eran hombres y uno era medio elfo, conocidos como Hengest, Horsa y Georrenda, acabaron conquistando Tol Eressëa, es decir, la isla de Inglaterra. Cortirion, la capital de los elfos, se convirtió en la ciudad de Warwick, y como ellos tres no eran enemigos de los elfos, transmitieron a los ingleses la auténtica tradición de las hadas. Pues en realidad todavía quedaban elfos en esa isla, y en las costas de la tierra que una vez fue la más bella morada de los inmortales, aún se escuchaban sus cantos. Esta obra, como tantas otras que escribió Tolkien, quedó inconclusa, y hay dos partes de esta historia, que son el intermedio y el final, que he resumido a partir de esbozos que no eran definitivos ni tampoco narraciones acabadas, porque Tolkien no llegó a completarlas. Aún así, no hay duda de que, en líneas generales, lo que os he contado era su plan original para el libro, pero como tantas otras veces ocurrió en años posteriores, Tolkien deseó revisar y reescribir la obra antes de llegar a terminarla, lo que hizo que la mitología fuera evolucionando y puliéndose cada vez más en las versiones que irían surgiendo a partir de esta, aunque al hacerlo cada vez se alejó más de la idea original que había tenido de crear una mitología concretamente para Inglaterra, para los ingleses, para su país y su gente, que sería la obra que os he narrado en este vídeo. Como último dato curioso, cabe recalcar que a lo largo de estos textos, cada vez que Tolkien se refería a Tol Eressëa como Inglaterra, estaba usando Inglaterra como nombre para toda la isla, lo cual sería técnicamente incorrecto, porque Inglaterra es el nombre de uno de los tres países que hay dentro de la isla, junto con Escocia y Gales, mientras que el nombre de la isla en sí sería Gran Bretaña. Esto es equivalente a decir que España es otro nombre para la península ibérica, cuando en realidad no, porque España es uno de los dos países, junto con Portugal, que está ubicado dentro de la península ibérica, pero no es la península ibérica. Siendo Tolkien tan puntilloso como era para el lenguaje, se me hace raro que usara deliberadamente Inglaterra como sinónimo de Gran Bretaña, pero también cabe recordar que estos textos fueron escritos hace más de un siglo, en un contexto cultural muy distinto del nuestro. Así pues, con esto termina este resumen, que como prácticamente todos los vídeos que hago no ha sido nada fácil de llevar a cabo, así que espero que os haya servido para aprender. Si os ha gustado, dadle un buen like, dejad un comentario y suscribíos para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, amigos.